Así como permitimos que la Biblia nos anime, así también debemos de permitir que nos exhorte. Las estadísticas nos enseñan que nuestros jóvenes no solamente abandonan la iglesia a cierta edad, sino que también abandonan la fe. Y aún así seguimos creyendo que perdió la salvación. Es que nunca la tuvo. El grave problema hoy en día es que tenemos a jóvenes siguiendo música que en muchos casos no tiene ningún sustento bíblico. YouTubers sin ningún tipo de conocimiento bíblico. Tenemos hoy en día el evangelio de la prosperidad, el evangelio de poder, la teología de la liberación. Vivimos profetizando aquellas cosas que ya sucedieron o que por sentido común pasarán. Alguien me dijo un día, nunca confíes en un sanador con la espalda o con los dedos rotos o sanando utilizando lentes. Vivimos un evangelio humano, humanizando una vez más a Dios y metiéndolo a mi manera en ciertas circunstancias. La palmadita espiritual ha sido lo que en muchas ocasiones se está viviendo. O simplemente el evangelio de amor a causa de la falta del conocimiento bíblico o en muchas ocasiones por no saber cómo ponerlo en práctica. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. En una reunión de líderes que tenemos en nuestra iglesia, alguien dijo, la Biblia te desnuda. Y es que realmente el evangelio incomoda. Sí, duele porque pega en lo más profundo de tu orgullo y exige un cambio. Exige odiar con todas tus entrañas aquellas cosas que Dios realmente odia. Me parece que lo humanista, las frases bonitas, quedan demasiado cortas al tratar de conocer a Dios. La Biblia me enseña quién realmente soy. La Biblia y el Evangelio debe de lastimar mi ego, pegarle hasta crucificarlo. Debe de incomodarme a tal manera de negar a vivir la vida que ofende profundamente a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste qué cosas son las que ofenden a Dios acerca de mí? ¿Y cómo sé que ofendo a Dios si no lo conozco o si realmente no tomo la tarea por conocerle? Tenemos problemas graves con nuestros jóvenes, desde drogas, sexo, música sin sentido. Es más, el suicidio es el plato principal del día, mientras que en ocasiones en muchas iglesias jugamos simplemente a ser iglesias. Nuestros muchachos les mimamos, les llevamos películas, juegos, escenarios con luces y todo tipo de juguetes para entretenerlos con el miedo a que no se nos vayan. Creo que las estadísticas son muy claras. Se van porque nunca hubo una conversión con Cristo. Jesús nunca fue conocido. Isaías nos recuerda que Cristo fue visto sin atractivo y eso es lo que pasa muchas veces en la sociedad cristiana. Muchos creen que estoy en una manera en contra de la música cristiana o de las luces, etcétera, etcétera. Esa no es la realidad. Soy músico al igual que mi esposa. La realidad es que estoy en contra de aquellas cosas que son secundarias. Estoy en contra de este evangelio light, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Estoy en contra de priorizar otras cosas en vez de la Biblia como un estilo de vida. En contra de que estas cosas sean primordiales antes de enfrentar con la realidad, o sea, con la Biblia, con la divina y santa palabra de Dios, que debería de ser realmente el todo en la vida o en mi vida. La palabra de Dios nos recuerda también, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Sí, su palabra. ¿Cómo la puedo guardar? ¿Cómo puedo guardar algo que no conozco? O en muchas ocasiones ni tan siquiera me interesa. ¿Cómo? Y he allí el detalle o el problema. Creo firmemente en encarar bíblicamente el estilo de vida que muchos de nosotros podemos vivir. Creo en apuntar bíblicamente el error y no simplemente abrazarlo, porque al apuntarlo doy cabida al proceso de justificación, de salvación y sobre todo santificación.
¿Cómo sueño con una generación íntegra? Una generación que sea capaz de llevar la gloria de Dios al mundo entero, pero también a tu comunidad, pero sin necesidad de ser reconocido, con la única finalidad de que Dios sea únicamente glorificado, y eso lleve sobre todo a una generación santa. Pablo le recuerda a Timoteo, 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepender, para corregir y para instruir en justicia. ¿No le parece que la Biblia, que es el corazón y la mente de Dios, podría cambiar una vida completamente? O aquellos que tienen grandes plataformas, ¿qué pasaría si exhortaran bíblicamente? Santiago dice: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Eso es Santiago 1, versículo 23 al 24. Déjame hablarte un poquito y rápidamente del narcisista. Es el que se ve en el espejo con excesivo amor de sí mismo. La Biblia dice que debemos amarnos a nosotros mismos, pero apunta el apóstol Pablo, dice lo siguiente: digo a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Romanos 12:3. El término narcisismo proviene de un mito griego, según el cual un joven o el joven Narciso, que nunca había visto su propia imagen, al contemplarla reflejada por el agua de un estanque, se enamoró de tal manera de ella que ya no quiso apartarse de allí hasta que cayó de cabeza en el estanque y se ahogó. El narcisismo se describe como amor a la imagen de sí mismo y puede llegar a ser un trastorno de la personalidad caracterizado por el paciente que sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. Otras características del narcisista son egoísmo agudo y desconsideración hacia las necesidades y sentimientos de otras personas. De la misma manera, hay personas que se acercan a la palabra de Dios, pero con excesivo amor de sí mismos, de modo que creen verse reflejadas en ella, pero sin mancha ni pecado. La imagen que ven de sí mismos es una imagen distorsionada y alejada de la imagen que la Biblia realmente refleja de ellas. Por eso, todos los versículos que hablan de pecado solo los utilizan para juzgar a los demás, pues no ven en la palabra de Dios realmente o no se miran reflejados a ellos mismos o sus propios pecados. Salmo 119:9, una vez más: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. La palabra que Natán le llevó a David en 2 Samuel 12 fue una palabra fuerte, una palabra de confrontación. Si hubiese sido probablemente en el 2020, seguro que Natán hubiese estado en muchos problemas y le hubiesen preguntado: Natán, ¿dónde está el amor? Jesús mismo fue duro con el pecado. Sus palabras siempre fueron duras para aquellos que lo criticaban o no le amaban. El arrepentimiento de David le llevó a escribir el Salmo 51. Disfrutamos de este salmo. He escuchado predicaciones de este salmo, pero realmente esto fue escrito bajo un arrepentimiento genuino. Alguien dijo: el evangelio es, entre otras cosas, un llamado al arrepentimiento. El evangelio no es un curso de superación personal. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo será íntegro? ¿Cómo puede llevar su vida ordenadamente si no conoce la Biblia? Quizá usted como padre está luchando mal. Quizá necesita enseñar y analizar más este libro. Quizá estamos siguiendo gravemente a aquellos que no nos recuerdan simplemente lo que deberíamos de ser. Creen de que quizás somos solamente campeones. Estamos siguiendo a aquellos que quizá nos han presentado un Dios humano, un Dios ficticio. Aún estás a tiempo de conocer a Dios. Aún tienes tiempo para conocer a aquel que desea estar contigo. Pero mi pregunta el día de hoy es: ¿amas tú a Dios? Dios definitivamente te ama,
pero lo amas tú suficiente como para realmente conocer qué es lo que Él quiere de tu vida. Ten cuidado, porque en algunos casos te han presentado no el Dios de la Biblia, sino el Dios de un concepto humano. Recuerda, es cuestión del corazón, es un estilo de vida.